Como veis aquí, PHP Launcher, ya nos sale una interfaz pues mucho más pulida. Me voy a mover con el mando en vez de con... Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues ahora sí, vamos al lío y vamos a instalar un launcher que nos va a dejar mucho más bonito, bueno, vistoso y más rápido y fluido nuestro Fire TV, Android TV, Google TV y demás. Entonces, este es básicamente lo que va a hacer es reemplazar tu página de inicio predeterminada por uno que te va a quitar pues todos los banners estos publicitarios, aplicaciones que no usas, sugerencias y esas cosas. Pero bueno, mejor que nada, vamos a verlo y así pues salimos de duda, ¿vale? Lo primero que vas a necesitar es tener activado el modo desarrollador, ¿vale? Como hemos visto en algún vídeo. Importante, nota, si es un Fire2ST Select, no puedes hacer esto, ¿vale? No puedes hacer nada en un Select, básicamente. Segundo, si no sabes hacer estas cosas, me lo comentas, a ver si os dejo el vídeo, paso a paso, de activar las opciones de desarrollador, ¿vale? Nada, lo segundo, tener la aplicación Downloader, también tenemos vídeos por aquí por el canal de cómo instalarla. Tercero, pues nada, descargar este famoso Project TV Launcher, ¿vale? Se puede descargar desde su página web, pero en principio yo os voy a dejar este código por aquí, pero no te vayas antes de nada, que hay que seguir toda la instalación, ver el vídeo completo, ¿vale? Para que no pete la cosa. Esperamos unos segundos. Te puedes seguir si quieres suscribiendo, me ayuda mucho. Recuerda, ¿vale? Mira, para Free to Vestir, tenemos que aceptar las cookies. Y empieza la descarga. Recuerda que coméntame si te ha funcionado, que me interesa para ir sabiendo día a día si sigue funcionando o si la descarga se ha caído o demás. Y también si no te ha funcionado, dame información del error que te ha dado, qué te pasa, cómo te ha pasado y demás. Un poco para hacer un diagnóstico. Porque un breve no funciona, pues no vamos a conseguir mucho. Vale, ya lo tenemos instalado. Le damos aquí a abrir. Y como veis por aquí, pues nos saluda. Lo primero que dice es: hola. Project TV Launcher es un launcher adaptado a tus necesidades para los televisores y proyectores, fluido, agradable y personalizado con características únicas. Ahora vamos aquí, mira, una ticket, como un ticket antiguo de estos del tren, sus nuevos superpoderes, lanzamiento de una aplicación y entrada HDMI en el arranque, múltiples perfiles en pantalla, control parental, patrones de calibración, detección de inactividad, personalización de interfaz. Mejoramos la accesibilidad, tengo aquí videojuegos, bueno, no voy a leer todo para no enrollarme y si se me permite, se requieren algunos permisos. A ver, normal que estas cosas necesitan permisos. ¿Qué permiso nos va a pedir? Leer todas las listas de canales de YouTube. A ver, tendrá que tener un acceso casi total si nos va a mostrar pues todo lo que muestra la otra. Notificaciones, pues sí, pues ir leyendo y tú darle a lo que quieras. Yo os voy a ir dando, ¿vale? Para poder hacer la instalación. A ver, por aquí. Por aquí tendremos que buscarle. Aquí el amigo Project Launcher. ¿Dónde estás? Tengo que hacer limpieza por aquí. Aquí. Le pinchamos. Iniciar. Y tema de permisos. Vale, y finalmente le he dado para atrás. Simplemente, seguramente algo me dirá: oye, te falta permitir informes anónimos. Bueno, eso podríamos darle que no. Pero bueno, yo le di que sí. Aquí en mi Fire2ST 4K, ¿vale? Que hay gente que me dice: no me funciona el 4K. Yo el que tengo es el 4K generación 3. Yo creo que la gente lo confunde con el Select malo, Select 4K. ¿Vale? Dice: si te gusta esta aplicación y quieres apoyar su desarrollo, no olvides puntuarla. Vale, vamos a empezar. Vale, esta aplicación en los Google TV y Android TV creo que está en la propia tienda. Vale, mira, como veis aquí, Project TV Launcher, ya nos sale una interfaz pues mucho más pulida. Me voy a mover con el mando en vez de con el ratón desde el ordenador, y como veis por aquí tenemos pues la aplicación pues mucho más sencilla, quitando morralla y todo lo demás. Podemos ejecutarlo, cualquier cosilla. Entonces ya tenemos este launcher que nos quita todos los anuncios, el blockware este de aplicaciones, y pues nada, una más sencilla para tú irte por aquí y darle a lo que quieras, por ejemplo el downloader. Ok, otra cosa es, mira, aquí tenemos, vamos a borrar ya la aplicación ya de paso para liberar espacio de los APKs que hemos instalado. Podría guardártelo por si acaso, pero vamos. Y ahora pues te puede pasar esto, tengo que ver una forma de ponerlo como
como launcher por defecto. Volvemos a él y vamos a hacer un poco las configuraciones adicionales que te comentaba. Vale, mira, aquí lo tenemos. Nos vamos aquí arriba a la rueda de engranaje y vamos a ver un par de opciones que podemos activar y configurar. Vale, aquí lo tenemos. Nos vamos a ir aquí a ajustes de Project TV Launcher, general, y uno que le tenemos que dar, que sería importante, es este: reemplazar el launcher actual. Intentar llamar al launcher actual a útil si no puedes cambiar, es instalar el existente. Le damos aquí, ¿vale? Y con esto debería ya, cada vez que le demos, por ejemplo, a la casita, ahora me dejará mal, supongo, como suele pasar, ¿vale? Tendremos que ir activando más opciones. Vale, tenemos que darle a este botoncito de habilitar, donde se activar manualmente el servicio de accesibilidad a ejecutar una acción en el arranque, entrar, personalizar los botones en el mando, aplicar automáticamente el perfil de visualización, portal, mostrar opciones de accesibilidad. Deberían mostrar ajustes de accesibilidad y le dices: esto implica permitir acceso a las pulsaciones del botón. Decimos que sí. Y por aquí debería salirnos ahora ya. Sí, pero no sale el cabrón. Y además de haber evitado esto, usar configuración alternativa, solucionar el problema de algunos dispositivos. Tendríamos que darle aquí y aquí para las opciones de accesibilidad mostrarle. Pero me da que el Fire2Steam en su versión 8 pues no nos va a dejar hacer esto todavía. ¿Vale? Lo estoy aquí indagando o viendo. Cosillas más que puedes hacer, aparte, bueno, echar un ojo y hurgar. ¿Qué cosillas podemos hacer? Pues por ejemplo, aquí en ajustes, bueno, la arriba tenéis editar categorías y demás, pues en apariencia puedes cambiar las categorías que te salen. Dices, pues esta no quiero mostrar los títulos, no, pues todo esto de por aquí puedes jugar con ello. Más cositas también que puedes hacer: el fondo de pantalla, vamos a poner un fondo de pantalla pues más llamativo, fondo de pantalla, el launcher, Reddit, color dinámico, fondo de pantalla predeterminado. Puedes jugar aquí un poco con los fondos de pantalla y toda la configuración que tú veas y quieras. Nos vemos en el próximo vídeo.